¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Un placer conocerlos, saludarlos Acá y pasar este momento con ustedes. toda la gente que tenemos atrás te va a recibir con un fuerte aplauso. Muy bien. Qué bueno tenerte, y la idea siempre de Letras fue tratar de ampliar, achicar las distancias y ampliar los lazos. Así que Neuquén se siente representado hoy por vos y te vamos a presentar como corresponde. Por favor, vamos a decir que Sandra Ivana Lambertucci nació en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1975. Actualmente reside en la ciudad de Zapala. Es profesora en letras por la UNCO y escritora. Desde 2021 ha publicado varios libros que han sido incluidos en antologías nacionales e internacionales. Sus obras abarcan diversos géneros como poesía y narrativa, siempre con el objetivo de conectar emocionalmente con sus lectores. Buenísimo, mira, dice escritora y profesora en letras. Ahí estamos leyendo tu Instagram, Sandra. Sí. Autora de libros, narrativas y poesía, Zapala Neuquén, seminario de escritura de ficción. Bueno, por donde vos quieras arrancar, arrancamos. De todo eso. Es que tengo un montón, estoy inaugurando década, así que... Ah, bueno. ¿Es hoy? No, el 12, justo fue el Ok. 12 y así que hay como una revolución interna también. Uh-huh. A pesar de que hoy la vejez es distinta, ¿no? Que antes capaz que los 50 era una expectativa de vida y hoy, no sé, qué sé yo. Bueno, pero Estamos se en... te ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿y cuándo entonces cumpliste hace Un 12, poquito? antes de ayer. El 2, claro, antes de ayer. ¿Y das talleres? Veía algo de escritura de ficción. ¿Querés que empecemos por ahí? Dale, sí, actualmente yo estoy dictando un taller que es para adolescentes. Qué bueno. En una escuela técnica que de quienes surgió la inquietud fue de los chicos que tenían un profe que escribía y eso un poco les motivó, pero el profe no se animaba él a darles clase. Él era profe de matemática, entonces como que se sentía que le faltaban algunas herramientas. Y bueno, y a partir de las vacaciones de invierno comenzamos a dictar un taller para adolescentes de entre 13 y 18 años aproximadamente, y que es sábado por medio. Así que vamos bastante bien. La verdad que el grupo es bastante heterogéneo y salen unos escritos espectaculares. La verdad que estoy muy sorprendida de lo que uno, si les da las herramientas, si les das la iniciativa, o a veces simplemente una pauta para empezar, ellos arrancan y la verdad que estoy muy contenta con eso. Di talleres anteriormente desde Cultura de la ciudad de Zapala, sin que sea específicamente adolescentes, sino que para adultos, jóvenes y adultos, y también, bueno, la convocatoria fue bastante amplia. Y después un poco la pandemia hizo que esos encuentros tan lindos que se generaban, viste que después de la pandemia todo el mundo quedó medio Sí. como rezagado a la idea de multitud, ¿no? Uh-huh. Y Así que qué interesante la propuesta, porque es romper el prejuicio, ¿no? De que los jóvenes no leen o que están todo el día con el celular, ¿no? Pero cuando reciben una propuesta que los convoca, bueno, ahí vos estás viendo los resultados ahí en terreno. sí, de hecho me ha pasado con estudiantes que no me acuerdo cuántas clases llevamos ya, pero que las primeras clases se remitieron a escribir y no a compartir lo que hicieron porque no se animaban. Uh-huh. Y en este último tiempo que han compartido, la verdad nos quedamos con la boca abierta de sorprendidos claro. de que yo les decía, ¿por qué no lo contás? ¿Por qué no te animás a...? Nos estás privando de leerte tan maravillosamente, ¿no? Los chicos tienen ese silencio tan... Uh-huh. Creo que eso es perturbador al mismo tiempo que abrumador, ¿no? Uh-huh. En cuanto a no quieren manifestarse, les cuesta decir, hay un silencio muy, muy fuerte, que no es solamente introspectivo, uh-huh, que no tiene que ver solamente con esa línea, ¿no? Uh-huh. Creo que fue consecuencia de la pandemia también. Estamos hablando con Sandra Lambertucci desde Zapala, Neuquén. Acá también tenemos a un colega, Daniel Lombardo, que nos va a estar ayudando con las preguntas, a entrevistarla a Sandra. Bueno, Jessy, muchas gracias. Sandra, te quería preguntar si esto que hablabas de cómo en los talleres
encontramos voces y podés ayudar a que los chicos se expresen, si vos viviste una etapa así, si quién te ayudó a vos a expresarte, quién te ayudó a sacar tu voz. Mira, capaz, bueno, el público se renueva, he tenido algunas entrevistas y por ahí suena medio que voy a decir lo mismo, pero a diferencia de los escritores que uno escucha y que dicen, empecé desde chiquito, tenía un contacto, siempre me gustó leer, no es mi caso. O sea, yo no leía de chiquita, o sea, no leía como lo hacen los escritores. Yo empecé con esto de la lectura y la escritura de mucho más grande, cuando hice la carrera de letras, después de hacer la formación docente. Yo soy maestra de grado y profesora para enseñanza primaria es el título en realidad, pero la traducción es maestra de grado, y trabajé siempre a nivel medio. Luego hice la Universidad del Comahue, dictó excepcionalmente, digo excepcionalmente porque fue una carrera a término que dictó la carrera de letras, y bueno, fueron 5 años como lo que implica una carrera a término, y esa fue la carrera la que me generó la curiosidad. En realidad, con respecto a la escritura, la curiosidad se despertó porque yo me sentía muy cómoda escribiendo textos académicos, como que no había un problema con eso, pero no podía manifestar de otra manera otro tipo de experiencias y de historias, y que va muy arraigada a la tarea docente, la de contar historias, ¿no? Claro. Y bueno, esa inquietud fue la que me hizo empezar a prepararme, a hacer distintos cursos. En ese momento eran solamente por correo electrónico, hoy hay un poco más de posibilidades, pero años atrás era solamente por correo. Buscar fuentes y empezar a transitar ese camino de la escritura también, de la misma manera que dicto yo los talleres con propuestas de escritura, hasta que ya pudo hacerse sin la mediación de una propuesta. O sea, hoy yo escribo sin que nadie me diga, ¿podrías escribir sobre tal cosa? O te doy un fragmento y escribí tal otra. Hoy las historias que yo creo son 100% ficcionales, y tienen que ver con eso, con que se despertó algo que desconocía totalmente que tenía a favor, como por así decirlo, y eso fue lo que me da pie a escribir, sin necesidad de seguir haciéndolo por una consigna, ¿no? Claro. Hablando de maestras, tenemos también a nuestra maestra, que es Silvia. Bueno, tenemos parecido recorrido, te cuento, porque yo también soy profesora de educación primaria. Decilo, porque todo el mundo no lo sabe, que es una carrera hace rato, terciaria y universitaria en el Comahue, además. Sí. Amo esa universidad, yo estuve allá. Sí, estudié en La Plata, pero fui un tiempo al Comahue a hacer ciencias de la educación. Así que bueno, y te escuchaba, y sí, has hecho un recorrido por ahí distinto a otras personas, ¿no? Que empiezan a escribir de otra manera. Pero a la hora de transmitir, sobre todo vos que trabajás con adolescentes y en secundaria, supongo que a raíz de lo que a vos misma te ocurrió, podrás transmitir lo valioso y hermoso que puede ser leer y escribir, ¿no? Sí, me tocó hacerlo en media. Yo actualmente no ejerzo como docente de media, sino que ejerzo como docente de superior en formación de docentes para primaria e inicial. Y fue bastante en sí el adolescente. De hecho, yo volví a trabajar con adolescentes por este taller. Me había ido un poco después de la pandemia, no sé si decepcionada, pero o si fue propio de la pandemia, pero el nivel en sí me había agotado. Yo traté de sembrar en mis estudiantes todo lo más que pude con respecto a la pasión que yo siento y transmitirla, no pensando en formar escritores, lógicamente, pero sí, como daba justo materias relacionadas con la lengua y literatura en nivel medio, pero yo sentí en ese momento que era como un remar en dulce de leche, que fue lo que un poco después de la pandemia tomé la decisión de pasar a superior. Pero bueno, mientras estuve esos casi 15 años que estuve en nivel medio, intenté a través de talleres propios que eran de la materia, incorporar el mismo placer que sentía yo al momento de escribir. En algunos chicos lo logré muy bien, otros, como todo adolescente,
quizás fui una profe más de lengua, de las de lengua, como nos catalogó, porque además siempre tuve una lucha muy fuerte en la institución con esto de que todo se reduce a lengua. Claro. O sea, el que corrige es, el que corrige es el de lengua, el que escribe es el de lengua. Y entonces el discurso para los chicos también era difícil yo trataba de demostrarles cómo la lengua estaba abierta desde el momento que luchás con el tire y empuje. O sea, la comprensión de una consigna tan sencilla como la que nos enfrentamos cuando hay una puerta y dice tire y empujamos, y hay que empujar y tiramos. Qué bueno lo que dijiste, me encantó. Si la puerta trasladada solamente al ámbito escolar, Claro. yo decía, no, chicos, desde el momento que comprendemos que hay que tirar o hay que empujar, que no se puede estacionar, normas de convivencia, que entendemos el concepto de una norma de convivencia, que hay un montón de cosas en las que está la lengua, en esa comunicación, en cuando decimos y cuando no decimos, las nuevas formas de comunicación que han sido, hoy le preguntás a alguien cómo está y te manda una carita, y vos tenés que reponer todo lo demás, o te manda un emoji enojado y tenés que reponer todo lo demás. Hay un lenguaje que está permanentemente circulando, que es el que tenemos que explotar. Y a mí particularmente me pasó con media que el cansancio tenía que ver con eso, ¿no? Con esa burocracia en la que solo se reducía, se intentaba institucionalmente trabajar en forma conjunta, cosa que no fuera lengua la que corrigiera, pero bueno, fue una lucha larga, y en superior encontré que, quizás sea feo como lo voy a decir, pero que los chicos estaban porque querían estar. O sea, que el que está ocupando una banca de los 45 de alfabetización que doy hoy, de los 45 y 40 quieren estar en ese espacio. O sea, que es distinto al estudiante de nivel medio, que quizás entra en ese conflicto y en esa lucha, ¿para qué es la secundaria? ¿Para qué me sirve esto? Es verdad lo que estás diciendo. También hay una cosa que creo que lo comenté en el programa, pero también viste que se utiliza mucho el texto literario, un cuento, para usarlo para la gramática. Para sacar sustantivos. Ay, es un horror. Y yo recuerdo siempre a un escritor que vos conocerás, Horacio Mariño, para literatura infanto-juvenil. En una charla él dijo, por favor, maestras, maestros, no destruyan a la literatura. Si yo me entero que con un cuento mío hacen eso de sacar verbo y sustantivo, por favor, que no saco mi texto. Y me pareció brillante que le dijeran justamente a mucha gente que estaba ahí, más allá de que después mucha gente no lo hace, o lo hace, ¿no? Pero, porque es tremendo, porque es como que vos vayas a ver una película y salgas del cine y le digas con quién fuiste, decime el principio, el nudo y el desenlace, contame los recursos, ¿no? En vez de decir, me encantó, y ya está. Tal cual. Pero es algo que, mira, yo hoy justo cerré notas, yo doy en la escuela de música, además en el profesorado de formación primaria, doy en el profesorado de música también alfabetización y leo, que son lectura, escritura y oralidad. Y hoy cerrábamos ese ciclo que por ahí es lo que a uno le genera más indignación, de que la discusión está. ¿Qué pasa en el medio que después los estudiantes reproducen otra vez lo mismo? Que uno abre el juego a otras cosas y sin embargo después se vuelve a reproducir lo mismo y sigue estando la misma discusión, ¿no? Sí. A mí me encantaría de que todas esas herramientas que uno les da las puedan aprovechar sin volver a caer en el mismo circuito de discusión o de crítica hacia lo que está mal, ¿no es cierto? Es difícil, está difícil el sistema. Sí, claro. Se cae en el manual. Tenemos a Daniel que quiere hacer una pregunta. Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Está lindo? Mira, se esperan, es la primera vez que paso mi cumpleaños acá en Zapala, que esté lindo, eso fue el miércoles, perdón, y se anunciaba un viento, que es algo que ya es tradicional, lejos de la lluvia y otras cuestiones. Me ha tocado pasar un 12 de noviembre con nieve también. No la mayoría de las veces, no es que acá nieva todo el tiempo, pero bueno, hoy tenemos viento, pronosticado cerca de 90 más o menos de viento, que es un montón. Un montón. Bueno, escuchándolos, me quedaban algunas cosas por preguntar. Esto de
de lo azaroso, que casi lo planteas en términos azarosos, ¿no? Soy profesora en educación primaria y sin una vocación literaria elijo la carrera de letras. ¿Fue así, casual, porque te quedaba más cerca para cursar o porque quizás debía existir antes algún elemento previo, quizás en el inconsciente, quizás en la infancia, algo que te dijo lengua y no matemática, o lengua y no historia, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, en tu vocación más profesional de sentarte a escribir, si también fue un requerimiento pedagógico, si alguna vez sentiste la necesidad áulica de decir, bueno, tengo este conflicto, quiero trabajar un cuento, el cuento no lo encuentro, bueno, más sí, lo escribo yo y se terminó. Si hubo un requerimiento de ese tipo. Mira, siéndote 100% honesta, cuando yo estoy a 1400 kilómetros de la gran urbe que contiene a la mayoría de las carreras, ¿no? No digo que Neuquén Capital no tenga carreras iguales que las que tiene Buenos Aires, pero el costo de vida es diferente. Cuando yo estuve buscando una carrera, ya estaba trabajando y demás, las carreras privadas, concretamente, eran muy costosas de solventar, por más que no me trasladara a otro lugar, sino que pagar la carrera virtual en sí, de cualquier carrera que eligiera estando a esta distancia, eran costosas. No sé cuál fue el motivo por el cual la Municipalidad de Zapala hace un convenio con la Universidad del Comahue y traen la carrera de letras. Y cuando yo vi eso, dije, esta es mi posibilidad de hacer una carrera que tenía que ver con algo que me gustaba. Yo siempre de chiquita jugaba la maestra de lengua puntualmente, pero nunca pensé que ese iba a ser el fuerte. Concreté la idea de ser maestra y después distintas cosas hicieron que yo me enfocara en lengua, que es donde mejor me desenvuelvo, y después decir, bueno, si yo me desenvuelvo mejor en esta, me voy a profesionalizar, o sea, voy a capacitarme, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ejercer en este espacio y no en ningún otro más. Yo no ejercí en otros espacios directamente. Así que ese fue un primer, como quien diría, acercamiento a la escritura. En el momento que ejercí como profe de lengua, no estaba fuerte lo de la escritura, entonces obviamente sí fue jefa de área, entonces hacíamos una selección de textos, tanto universales como nacionales, provinciales, y se trabajó sobre eso, no que yo escribiera. Sí me pasó que en estos últimos años he trabajado en alfabetización inicial, que es una de las materias que dicto en superior, sí con textos escritos por mí. Ya ahora sí, ya estos últimos años sí con una necesidad de primero pasar por mí antes de exigir algo que a ese punto, ¿no? Por ejemplo, un texto académico, hemos trabajado artículos de opinión que los he elaborado yo y he trabajado sobre ellos para que ellos también revisen, critiquen, observen, reproduzcan, y con textos que tienen que ver con la lectura y la escritura, que son de mi autoría también. Sandra, ¿te puedo preguntar, llevándote un poco a lo que escribís? Sí. Porque veo que también es variado, digamos, tenés ficción, tenés poemas también. ¿Qué lugar ocupa la poesía en tu escritura? Mira, la poesía ha sido más espontánea, porque la poesía surge a partir de escritos cotidianos. Yo llevo diarios de escritura, justamente diarios, y lo hago a modo de como una dedicación exclusiva a esa escritura, prácticamente podría llamarse automática, y todos los poemarios surgieron desde ese espacio, de ese cuaderno en el que yo todos los días escribo, y después viene un proceso de selección, de organización de lo que tengo para ver qué puede salir en función de eso que está escrito ahí. Las novelas, por ejemplo, fueron planificadas. Uh-huh. La poesía fue más producto de una escritura más automática, en la que, bueno, después sí hubo un compilado de escritos en los que devinieron en un libro. Por ejemplo, yo tengo uno que se llama Una poética Perséfone, y ese texto surge de un intervalo que yo tengo por estar duelando la muerte de mi papá, entonces surge en un intervalo entre una novela y otra. Mira.
dejé de escribir, no me Ujú. podía concentrar en la Claro. novela bien, Ujú. y volví al proceso ese de escritura de todos los días, y en ese proceso surgió ese poemario que habla de las estaciones del año, teniendo a Perséfone como protagonista, no protagonista, sino como algo simbólico, ¿no? Como un elemento simbólico de ese proceso de vida y de muerte permanente. Estamos hablando con Sandra Lambertucci desde Zapala, Neuquén, escritora, docente y bueno, muy versátil por lo que fuiste describiendo, Sandra. Este espacio, viste que dicen que el tiempo en radio es tirano, Es como tirano. Jerjes. Así que queríamos aprovechar este momento para que, si querés mandar alguna difusión, contarnos un poco qué se viene, bueno, este es el momento. Bueno, contarles que el 12 de diciembre, lo más próximo que está ahora para cerrar el año, es el 12 de diciembre voy a estar en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la Sí. ciudad de Buenos Aires. Ay, qué lindo. Ah, mirá. Obviamente están, no sé de distancias porque yo vivía allá, pero ya no me acuerdo distancias. Siempre es lindo visitar la biblioteca, así que siempre Sí. es lindo ir a la biblioteca. Bueno, viaja, se ahí viaja. tienen un motivo. El Ujú. 12 de diciembre voy a estar a las 18 horas presentando la última novela, que es Reformadas, La Revolución del Sofá, Ah, mirá. para cerrar el año con respecto a todo lo que fue presentaciones. Vengo de la presentación en la Feria del Libro local, y así que ese va a ser mi cierre de año. Y bueno, estoy trabajando en otras novelas. Creo que el único factor, Silvia es el nombre, ¿no es cierto? Me debe conocer, pero todas mis novelas están escritas publicadas en función de mi sueldo docente. Así que Todo tema. el único tema Claro. por lo cual no salen más es porque están sujetos a esos presupuestos, Claro, a esa financiación. a esa financiación, así que ahora estoy en un stand-by, pero con respecto a la publicación, no Sí. hacia la escritura, en la que estoy trabajando aparte. Bueno, un gusto. La verdad que No, era por súper favor. cálida y siempre nos agrada llegar a cada vez más lejos, así que buenísimo. ¿Hacemos? Sí, son 1400, si está 1400 Yo viví en San kilómetros. Martín de los Andes de chiquito, así que sí, mirá. sí, estuve un tiempo Tenés allá. que venir a conocer el famoso puente que tardó como 80 años En el famoso puente de la construirse. Rinconada. Ah, sí, voy a ir. Siempre tengo ese pendiente, así que quiero volver con ojos ya un poco más grandes. Así que Bueno, Bienvenido, obviamente, bienvenido. gracias, Sí, gracias. Así que bueno, te la despedimos. Ahí estamos viendo el Instagram de Sandra. Espero que haya pasado bomba y la siguen ahí en las redes.